Que Dios nos bendiga, hermanos. Bienvenidos todos esta mañana a la casa de Dios. Es bueno que estemos en este lugar y que principalmente pues vengamos con un corazón dispuesto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Le invito a que abra su Biblia. Vamos a meditar en un pasaje del libro de Proverbios, capítulo número 29. Bienvenidas a aquellas personas que nos ven a través del internet. Les invitamos a que siempre tomen la decisión de edificarse y de escuchar buenos consejos, principalmente el que está basado en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 29, leemos el versículo número 1. ¿Todos lo tenemos? Proverbios 29:1. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, la leemos todos. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Oramos, hermanos. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar delante de ti y frente a tu palabra. Queremos pedirte de que tu palabra pueda hablarnos a cada uno, que pueda bendecirnos, que pueda transformarnos. Y por eso te damos el tiempo a ti, para que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ministres en esta mañana. Nos disponemos y abrimos nuestro corazón y te damos el tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay una línea que no es visible, al menos con el ojo humano. Y esa línea está frente a nosotros y frente a todo aquel que tiene conciencia de sí mismo. Es una línea invisible. Es como una frontera entre la misericordia de Dios y la ira de Dios. Y es probable de que alguien en esta mañana esté a punto de cruzarla, esa línea. Esté a punto de caer de la misericordia de Dios a la ira y experimentar y conocer la ira de Dios. Por lo tanto, es importante, en base a eso, que nosotros estemos muy atentos en esta mañana, porque Dios nos va a hablar. Bajo el título, en esta mañana, los límites divinos. Los límites divinos. Y es interesante de que prestemos mucha atención. Muchas personas se preguntan, Dios es amor, pero no se dan cuenta que Dios también es fuego consumidor, que Él está dando para cada uno de nosotros hoy en día su misericordia. Pero llegará un día en que aquellos, por haber despreciado su misericordia y su amor, van a tener que enfrentarse y estar cara a cara con la ira de Dios. Amén. En este pasaje encontramos, hermanos, al menos 3 aspectos que nos dan a conocer el proceso de cómo una persona va haciendo a un lado la misericordia para encontrarse lastimosamente con la ira de Dios. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Habrá alguien que podrá librarnos de Dios mismo? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que podrá librarnos del justo juicio de Dios? No hay nadie, porque no hay nadie superior a Él, ni a nadie a quien Él le tenga que dar cuentas. Amén. Por eso Jesús dijo: no le tengan temor a aquel que puede matar el cuerpo, sino más bien aquel que puede matar y mandar sus almas al infierno. No por voluntad de Él, sino porque nosotros hemos decidido apartarnos de su misericordia.
Y ese es un hilo tan delgado que si el hombre no está atento y si el hombre se descuida un poco, podría ser que de repente esté del otro lado de la cancha y el resultado podría ser muy trágico. En este versículo 1 que encontramos de Proverbios capítulo 29, dice de la manera siguiente la primera parte del versículo. Dice, bueno, leámoslo todo y luego le hago énfasis en la primera parte. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Ve? Ahora, la primera parte del versículo dice lo siguiente: el hombre que es reprendido. Hermanos, este versículo, a pesar de que está haciendo una gran advertencia a todo aquel que lo escucha, nos está dando a conocer la gran misericordia y el amor de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y ahora por medio de su Hijo, es decir, Dios nos ha hablado en repetidas ocasiones. Aquí dice el pasaje en el versículo 1: el hombre que es reprendido hace ver que Dios ha hablado, le ha hecho ver su pecado, le ha hecho ver su error, lo ha intentado corregir. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda decir que Dios nunca le ha hablado. Si aún la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios, dice la Biblia que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si usted y yo, hermano, podemos evaluar todas las culturas existentes en toda la historia de la raza humana, nos daremos cuenta que todas han tenido el conocimiento y han sabido de un ser superior que creó todo lo que existe. ¿Por qué? Porque los mismos árboles, el mismo cielo nos da a conocer que ha habido un arquitecto, alguien que ha diseñado todo. Esto no se ha dado por casualidad. Y aunque existe esa teoría, muy pocos la creen. ¿Por qué? Porque todo nos apunta y nos dice que ha habido un creador. Dios se ha manifestado al hombre y ha hablado al hombre de muchas formas. Lo hace a través de la naturaleza, lo hace a través de todo lo creado, lo hace a través de su viva palabra, lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y la Biblia me enseña en este pasaje y me da a entender de que no ha hablado solo una vez, sino me da a entender en este pasaje, puesto que habla de reprensión, habla de que esto ha sido una labor constante de Dios. Y nosotros lo podemos testificar por experiencia propia, decir, Dios me ha hablado en repetidas ocasiones y me ha hecho ver lo que ha estado bien y lo que ha estado mal. Y nosotros somos testigos de que Dios habla de muchas maneras. Probablemente a nosotros Dios nos ha hablado por medio de un programa radial. En este momento quizá, y no quizás, así es, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y no me refiero simplemente a las palabras que salen de mi boca, sino a las que salen del corazón de Dios y por medio de su Espíritu Santo se las está dando en este momento. Amén. Dios nos habla de muchas maneras, nos habla a través de los pastores, de los líderes eclesiásticos que están ahí periódicamente compartiendo la voluntad de Dios para el hombre. Y nos hace ver cuál es la intención de Dios, cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Incluso Dios nos ha hablado en repetidas ocasiones a través de las mismas experiencias. Y cómo hay ocasiones en las cuales decimos, por medio de esa enfermedad, Dios habló a mi vida. Por medio de ese problema financiero, yo entendí que Dios quería esto. Por medio de esa situación familiar, yo comprendí cuál era la voluntad de Dios, dicen muchos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios, aquel que ama, castiga. A ese lo disciplina. Amén. Dios nos ha hablado de muchas formas y nos ha hecho ver
Y mire, hermano, esto me habla a mí no solamente de la misericordia de Dios, sino que también me habla de la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Y quizá, hermano, quizás no una, sino muchas veces Dios nos ha hablado sobre el mismo punto y nos ha hecho ver el mismo error. Hermano, Dios es misericordioso y ha sido paciente. Paciente. Quizás algún joven me dirá: yo tengo 15 años. Bueno, es probable que 15 años Dios haya pasado hablándole que se entregue a Él. Alguien me dirá: mire, hermano, yo ya tengo 40, 50, 80 años de edad. Pero es probable que en ese transcurso de tiempo Dios ha pasado hablándole y haciéndole ver lo importante que es cambiar ese estilo de vida. Pero aquí surge algo importante. No podíamos pasar a este punto sin antes hablar de que Dios, en su inmenso amor, es misericordioso y paciente con nosotros. Aquí surge un punto bien importante, y es, hermano, el hecho de la negativa humana. Porque aquí dice el versículo, en el versículo número 29: el hombre que reprendido endurece la cerviz. El hombre que quiere permanecer siempre en su estado actual. El hombre que quiere continuar siempre, y disculpe la palabra, pero es muy cierta, el hombre que quiere continuar en su terca necedad. Aquí está hablando Dios. Dios ha estado hablando. Pero no es cierto, hermano, de que a pesar en muchas ocasiones de lo insistente que Dios ha sido, a pesar de eso, el hombre continúa siendo o haciendo oídos sordos, diciendo no, no. Y Dios le habla por un medio, le habla por otro medio, le habla por medio de una persona, le habla por medio de otra persona, pero él continúa en su estado terco diciendo no. Qué triste, qué duro, porque lo que estamos rechazando es el amor divino de Dios, manifestado a nosotros, dándonos con un día más de vida una nueva oportunidad. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, y el profeta lo decía, que son nuevas cada mañana sus misericordias. Este preciso instante es una muestra clara del amor, la misericordia y la paciencia de Dios para con todos nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice de que Él no es que no quiera venir, sino que está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino al contrario, que todos cambiemos nuestra actitud, volviéndonos en arrepentimiento genuino hacia Él. Él es amoroso. El hombre será condenado no por sus actos, no. El hombre será condenado no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer: recibir el amor puro de Dios. Amén. La Biblia me enseña muy claramente que la paga del pecado es la muerte. Amén. Y que Dios ha preparado un puente, un espacio para que todo aquel que en Él crea, quien es su Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por no haber recibido ni reconocido a su Hijo como Salvador y Señor, el hombre se condenará. ¿Se da cuenta? Nos damos cuenta que ahora pensemos, el hombre realmente se rebela para con Dios, se niega hacia el llamado que Dios le hace. Y pues bueno, él prefiere posponer esa decisión, la decisión de cambiar esa actitud. Y hermano, cuando hablo acerca de esto,
no estoy hablando solamente del acto de recibir a Jesús como Salvador y Señor por primera vez, o de reconciliarse con Dios. No estoy hablando solamente de ese acto, porque habemos algunos que hemos abrazado la salvación de Dios, pero a pesar de eso, todavía continuamos haciendo oídos sordos a ciertos temas en los cuales Dios nos continúa hablando. Amén. Entonces esto no es solamente para alguien inconverso, sino que es para todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa frente a esta circunstancia cuando Dios nos invita a realizar un cambio? ¿Qué es lo que pasa? Casi siempre posponemos las cosas, ¿verdad? Ay, Señor, yo sé que tengo que orar, mañana voy a empezar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ay, Señor, yo sé que tengo que leer la Biblia, mañana voy a empezar por el primer capítulo de la Biblia y la voy a leer de corrido, pero ese mañana nunca llega. Eso es como la intención de muchas personas en hacer dieta. El 1 de enero inicio, pero ese 1 de enero lo quitaron del calendario porque nunca aparece. Mañana voy a iniciar, mañana voy a hacerlo. O cuando alguien se le invita y se le dice, ¿quieres recibir a Jesús en su corazón? Más despuesito, mañana, otro día, vuelve el sábado. Nos comportamos como cuando pasa un vendedor por nuestra casa, ¿verdad? Hoy quizás no, tal vez mañana. Bueno, así nos comportamos. Así nos comportamos. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 1: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí ese día. No lo sabemos. ¿Alguien puede decirme dónde estará mañana? Usted y yo podemos tener planes, ¿verdad? Y claro que los tenemos. Podemos tener una agenda muy saturada. Es posible que usted ya la tenga llena hasta el fin del año y diga, ya no tengo espacio para otro compromiso, tengo todo bien cuadriculado. Mire, lo felicito por ser alguien bien organizado y bien planificado, pero ni usted ni yo tenemos la garantía de que cada uno de esos hechos se van a llevar a cabo. No tenemos la garantía. Es más, ni siquiera tenemos la garantía de concluir este día. ¿O no? Usted y yo quizás tenemos planificado ahora cenar con nuestra familia, pero usted no sabe si la familia hoy va a estar cenando tamalitos. No lo sabemos. O en el peor de los casos, cafecito con pan. O anoche hablábamos con unos hermanos que en algunas velas sopita de pollo a la 1 de la madrugada. No sabemos. Porque no nos podemos jactar ni del día de mañana, ni del minuto siguiente, ni de la hora próxima. Porque Santiago dice que nuestra vida es como la neblina. Hoy está y de repente ya no está. Amén. Claro que sí. Ahora, el hombre se comporta de esta manera a pesar de que Dios ha constantemente estado hablándole al hombre. El hombre endurece su corazón y dice, no, despuesito, mañana. El hombre cree que esto es un juego, pero no es un juego. Señores, estamos en un partido real, es un partido oficial. Amén. Si pierde, no se llevará la copa celestial. Este es un verdadero juego. Amén. Y estamos en una cancha y tenemos que defendernos. Es un partido real. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, se me cuenta la historia de el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto siendo prisionero, y cuando Dios lo iba a rescatar, dice la Biblia que Dios, por medio de las palabras de Moisés, Dios envió plagas a Egipto, y una de estas plagas fue la plaga de las ranas. Cada una de estas plagas fue un ataque directo a la ideología y a la filosofía de aquellos egipcios, a los dioses de ellos.
había una plaga que era la plaga de las ranas. Como todas las demás plagas, era una plaga insoportable. Y mucho se ha hablado acerca de este pasaje, y ahora yo quiero hacerlo también. Pero yo creo de que en esta ocasión habían ranas en todas partes. Mire, esta es una época, al menos aquí en el país, donde por las lluvias y por tanta cosa, se sueltan mucha mosca, y verdad que molesta. Mosca, mosquito. Y usted y yo podría ser que nos acabemos de bañar, pero ahí andan el montón de mosquitos, ¿verdad? Y se paran en las pestañas, arriba, y anda usted ahí espantándoselas. Si no tiene cuidado con la comida, le cae una su mosca. En esta ocasión no eran moscas en Egipto, eran ranas. Y el ruidito que las ranas hacen, si a veces un grillo no nos deja dormir, ahora piense una rana. Y no piense en una, sino que piense en cientos y en miles de ranas. Güere, 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 toda la noche. Y habían ranas no solamente afuera de su casa, sino que habían ranas abajo de la cama. Habían ranas en todas partes, en la cocina. Yo creo que en algún momento más de alguna egipcia levantó la cacerola y que no adivinan qué encontró ahí. 4 ranas. Sopita de ranas. Yo creo que ahí se inventaron la sopa de anclas de rana. Creo que ahí fue. Pero hermano, eso era insoportable en todas partes. Mire, la Biblia dice que era tan insoportable que en esta plaga precisamente Faraón se desesperó. Es porque era algo desesperante, hermano. ¿Usted cree que los criados de Faraón no estaban pendientes de mantenerle un ambiente estéril a él y a su familia? Pero quiere decir entonces, para que él se desesperara, que hasta esos procesos de higiene las ranas los violaban y aparecían en todas partes. Y Faraón se desesperó. Se desesperó tanto que en esta plaga le dice: manden a llamar a Moisés. Y lo hacen llegar. Y Moisés llegó. El hombre de Dios llega y le dice Moisés: mándeme y dime qué es lo que tengo que hacer. Y le dice él: dile y haz que todas estas ranas se vayan. Estoy parafraseando, por supuesto. Haz que todas estas ranas se vayan. Bueno, pues dígnate tú en decirme cuándo tengo que orar para que las ranas se vayan. Y él contestó algo que es la misma frase de muchos hombres hoy en día. Y él dijo: puedes orar mañana. ¿Quién estaba allí frente a él? Moisés. Las palabras de Moisés Dios las estaba respaldando. Amén. Si Moisés en ese momento oraba, esa noche las ranas se iban, ese día se iban. Pero ¿por qué Faraón decidió pasar otro día más lleno de ranas y de sapos y de escuerzos y de todos esos animales sucios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no decidió hacerlo ya? ¿Por qué no tomamos la decisión hoy de entregar nuestra vida al Señor en un 100%? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos posponiendo las cosas y creyendo que mañana tendremos la oportunidad para ser más espirituales que hoy? ¿Por qué? Si es hoy el momento en el cual debemos de tomar una decisión. Amén. Si es el mejor momento para tomar la decisión de ser espirituales y entrar en comunión con Dios, es ahora, no es mañana. Porque como ya vimos, mañana no es nuestro. No es nuestro. Ya lo vimos. Amén. Alguien dijo, y mira aquí hay algo bien interesante: Faraón, tal parece de que a pesar de que estaba hostigado, desesperado con esta situación, estuvo dispuesto a pasar una noche más con esa gran cantidad de problemas. Estuvo dispuesto a pasar una noche más. Jesús dice: hermanos, venid a mí, todos los que están trabajados, los que están cargados, yo les voy a hacer descansar. ¿Por qué pasar más tiempo con esa carga tan pesada? ¿Por qué? No hay esa razón, no hay sentido el por qué pasar con ella. ¿Me doy a entender? No hay razón el por qué estar así. Es decir, hermano, que lo que Dios anda buscando es que nosotros tengamos una mejor vida.
Amén. Una mejor calidad de vida. Dios no quiere que pasemos con esos problemas a tal grado de que nos desesperemos, nos llenemos de ansiedades. No, no, no. Ese no es el estilo de vida que Dios quiere de parte de nosotros. Él espera que nosotros vengamos, pongamos nuestra carga sobre Él y Él lleve el yugo fuerte, llegue el mayor peso sobre sí. Él quiere tener en sí sus cargas para que nosotros podamos descansar en Él. Amén. Ahora, alguien dijo en una ocasión una frase que es muy cierta, pónganme atención. Dijo, entrégate al Señor ahora, o busquemos la comunión de Dios ahora, porque podemos morir mañana. ¿Ha oído usted esa frase? Es muy cierta. ¿Verdad? Es muy cierta. Es muy cierta. Entreguémosle a Dios ahora, estemos a cuentas con Él, porque posiblemente mañana podemos morir. Ahora, yo quiero agregarle un poquito más a esa frase, y quisiera agregarle lo siguiente: estemos en paz con Dios, óigame bien, para que podamos vivir mejor ahora. Amén. Amén, hermanos. Estemos en paz con Dios. Si Faraón hubiera tomado la decisión hoy, ese mismo día, sus problemas se hubieran solucionado. Él se hubiera sentido más descansado. Pero no, él tomó la decisión de dejarlo para después. Y es que aquí hay algo. Dios no nos invita, hermanos, a renunciar a algo simplemente por capricho, sino que Él lo hace por el hecho de que ese algo nos causa daño. Amén. Pensemos en qué es lo que quizás Dios nos está invitando a cambiar o a dejar, y démonos cuenta que eso nos está causando problemas o nos puede causar problemas. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso es importante, estemos en paz con Dios, porque Él desea de que tengamos una mejor vida. Amén. Él está pensando en nuestro presente, está pensando en nuestro futuro, tanto cercano como también lejano, nuestro futuro eterno. Claro que sí. Ahora, no pospongamos más esa decisión, no endurezcamos nuestra cerviz. ¿Por qué? Porque el versículo número 29 dice de la manera siguiente: el hombre que es reprendido endurece la cerviz. De repente, diga conmigo, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, esta persona podría ser destruida. Podría ser destruida. Y es que, hermano, la Biblia me enseña y dice: jugará el hombre con fuego y sus vestiduras no van a arder. Veámoslo literalmente. ¿Podemos nosotros meter la mano al fuego y sin que ésta se queme? ¿Verdad que no? No, no se puede. ¿Podremos estar practicando el pecado sin que éste nos alcance? No se puede tampoco. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Amén. De las consecuencias de nuestros actos no vamos a poder escapar. Amén. Aquí dice la Biblia: el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. De repente será quebrantado. Y hay una forma de cómo poder ser quebrantado, cómo poder ser destruido o arruinado, no por Dios, sino por nuestras mismas decisiones y pecados. En 2 de Tesalonicenses, si usted me puede acompañar, en el capítulo número 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2.
Aquí nos dice en el versículo número 11, véalo conmigo. Y aquí vemos la primera forma como el hombre es destruido, cómo inicia la destrucción del hombre. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Por esto, por lo que hemos hablado, ¿verdad? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, el hombre inicia su destrucción corrompiendo su pensamiento, corrompiendo su forma de pensar. Por eso aquí dice el pasaje que ellos han recibido un poder engañoso para que crean. El hombre trastorna su pensamiento y su mente y se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón al mensaje de Dios, porque ha dicho no al mensaje de Dios, porque ha decidido no creer al mensaje de Dios. Amén. Usted puede ver ahora en día, hermano, a muchas personas que viven en el pecado y defienden sus acciones y quizás hasta con su vida misma. Usted puede ver ahora gente así. Usted puede ver, por ejemplo, la rebeldía en muchos jóvenes y cómo muchos jóvenes ahora, hoy en día, están incluso entregando sus vidas mismas por su forma de pensar. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cómo cambian su forma de pensar y comienzan a creer mentiras? Creen al engaño. El capítulo 1 de Romanos nos habla de una gran revelación de Dios. Y cómo hay muchos hombres que por haber negado esa revelación de Dios, ahora han trastornado su forma de pensar. Ahora podemos ver a hombres que inician su corrupción corrompiendo sus mentes mismas. Ahora usted y yo podemos ver a hombres que se creen mujeres. ¿Ha visto usted más de alguno en la calle? ¿Sí? No uno, yo sé que ha visto varios. Ahora, vea usted una cosa. Hay países donde usted no puede hablar libremente de eso. Hay lugares donde las leyes lo respaldan. Hay lugares donde inclusive el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Y lo defienden. Y hasta, mira, hasta llegan a creer que es la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo, por si no lo sabíamos. Se está desarrollando, bueno, ya existe, mejor dicho, una doctrina o teología gay, donde se defiende e intentan defender, incluso con la misma Biblia, por supuesto, con pasajes los cuales ellos los han sacado de su contexto, intentan defender sus posiciones y dicen: no, Dios está de acuerdo con alguien que es así, Dios está de acuerdo con este tipo de personas, está de acuerdo con estos actos, está de acuerdo con lo otro. Y se han estas personas entregado a una forma de pensar corrompida. Y ahora ellos así piensan. Ahora, esos son algunos extremos, los que le he mencionado. Pero hay personas dentro de las iglesias que, aunque escuchan el buen consejo, tal vez no en temas tan relevantes como esos, pero en temas un poquito más cotidianos y populares, hay personas que escuchan el buen consejo y dicen: bueno, eso es lo que cree el pastor, pero yo no creo así, así que yo voy a seguir actuando igual. Rebeldes, endurecen su corazón. Los hermanos dicen que no lo hagan. Bueno, allí, mire, y no se atreven a decir: Dios dice.
Porque aunque reconocen que es Dios quien les ha hablado, no quieren seguirse viendo confrontados con esa idea. Y dicen, no, es que yo no creo así. Yo creo de que yo soy libre de hacer lo que quiera y eso no me... Óigame, estamos en serios problemas, porque hay mucha gente que tiene su mente entregada a engaños. Gente que tiene su mente y ha endurecido su corazón. En todo puedo hacer caso, pero en eso a mí no me van a decir nada, dice alguien. Óigame, es un problema, ¿no lo cree? Cuando endurecemos nuestro corazón y decimos no, es como que alguien se pusiera un traje blindado, ¿verdad? Y dijera, no, no voy a recibir nada de eso. No voy a recibir nada de eso. Se niega. Corrompen su pensamiento, corrompen su mente. Y cuando alguien les dice, hermano, o mire, o a cualquier persona en cualquier tema, o a este tipo de personas que piensan así afectuosamente hacia su mismo sexo, y usted le dice, mire, eso no es correcto. Mire, estas personas se molestan y dicen, no, esto así es. ¿Y qué si yo nací así? A mí me gusta él, ¿y qué? O las mujeres, ¿verdad? A mí me gusta ella, ¿y qué? Qué duro. Su forma de pensar ya está corrompida, ya está corrompida. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 6, vea conmigo por favor, Génesis capítulo 6. En el versículo número 3. Mire, Génesis 6:3. Dios en este momento estaba cansado de la maldad del hombre. Estaba cansado de la maldad. Y dijo Dios en este pasaje, oiga bien lo que dice, Génesis 6:3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero la primera parte del versículo dice, no, señores, mi espíritu no va a contender con ellos para siempre. Es interesante que nosotros comprendamos que a veces, incluso como creyentes, con muchas actitudes como esa de rebeldía y de negativa ante su voluntad, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Lo contristamos. Y aquí un problema. Contristamos al Espíritu Santo. Y de repente, el Espíritu Santo, después de que había estado hablando y hablando y hablando y hablando, de repente pareciera de que ya las conciencias a estas personas ya no les redarguyen. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios se ha contristado. Y de repente parecía que el caballero, antes, cada vez que cometía un acto de fornicación, el corazón le dolía. Y él se sentía mal cada vez que decía una mentira, pero ahora ya no. Hoy fornica como cambiarse ropa. Hoy miente como decir un chiste, como decir cualquier cosa, ya no le duele. ¿Por qué? Porque ha contristado al Espíritu Santo y a su conciencia misma ya no lo redarguye. Ahora él ya expresa sus palabras, sus ideas libremente y ya no hay nada que lo haga sentirse mal. Porque él dice, no, esto es normal, hermano. No, hermano, esto no pasa nada. Si esto es lo más común que pueda haber, somos hombres, cometemos errores y no hay problema, Dios es amor. Así que, óigame bien, hay una línea muy delgada entre la misericordia de Dios y la ira de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Aquí es un problema. Dios dijo, no va a contender mi espíritu para siempre. Y esos días de Noé no eran muy diferentes a los días actuales. No eran muy diferentes. No eran diferentes. Pero bueno, a veces, en esos momentos, pues, el Espíritu de Dios se aparta porque ha sido contristado
Y el hombre se ha entregado a sus propias pasiones, a sus propios deseos, a sus propios anhelos. Y aquí hay algo bien importante, hermano, porque como el hombre crea la mentira, se deja seducir por ella, contrista al Espíritu Santo de Dios, apartándose totalmente de Él y ya no sintiendo un redarguir dentro de sí. ¿Sabe cuál es el próximo paso dentro de la corrupción humana? Es que el pecado los alcanza. La Biblia dice de que hay caminos que al juicio del hombre, al pensamiento humano, le parecen correctos. ¿Por qué? No porque sean correctos realmente, sino porque han creído al engaño, han creído a la mentira. Hay caminos que al hombre le parecen correctos. ¿Quién lo va a sacar de allí? Es que esto es la verdad, hermano. Es que yo así nací. Es que yo así soy. Es que este es mi carácter. Es que esta es mi personalidad, es que este es mi deseo, es que esto es lo que yo quiero, es que estos son mis anhelos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero hay algo, su final es final de muerte, dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Se da cuenta que el pecado alcanza? El pecado alcanza. Y por eso es que usted ve, hermano, que hay personas que de repente, ¿verdad?, por pensar así, usted vea, por ejemplo, hoy en día cómo está nuestra sociedad. Cuánta criminalidad, cuánta falta de amor. Y hoy en día ya es muy común ver eso. Jóvenes que pierden la vida. Es muy común ver personas que se entregan a sus pasiones y por ellas mismas se encuentran la muerte. Qué duro que el pecado está alcanzando. Déjenme decirles algo. Hay esperanza todavía para el hombre. Hay un mensaje salvador, un mensaje transformador. Un mensaje que puede darles nueva vida. Es un mensaje de amor. Dios es misericordioso y paciente. Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que el pecado nos alcance. Romanos capítulo 6, verso 23, usted lo conoce. La paga del pecado es la muerte. Un día cobrarán la factura y se tendrá que pagar al cash. No hay crédito, no hay paguitos ahí por contado, ahí uno tras otro, sino que es en el momento. La paga del pecado es la muerte. Ahora, entendiendo esto, que hay un límite divino, entendiendo que el hombre se enreda en las mentiras del diablo, se enreda en ellas, decide tomar la decisión de negarse a la verdad de Dios, experimenta sus consecuencias. Si todavía no hemos muerto, es señal de que todavía tenemos oportunidad, porque como le dije hace un momento, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Ahora, viene a mi mente un versículo de la palabra de Dios y es algo paralelo o es como una respuesta a Romanos 6:23. Y es Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Quiere acompáñenme y lo leemos? ¿Le parece? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos lo encontrará después del libro de los Hechos, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Amén.
Ahora, la Biblia nos enseña muy claramente que todo aquel que ha pecado, ¿está qué? ¿Cómo está? Separado, destituido, dice Romanos 3:23, ¿verdad? Destituido de la gloria de Dios. Amén. Ahora, es bien interesante esto. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios. Dios no está con nosotros en esa práctica del pecado. O sea, no está de acuerdo con nosotros en esa práctica de pecado. Pero hay algo, que Dios muestra su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, vea conmigo el pasaje que le mencioné al principio. Romanos 6. Versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero hay algo aquí, un mensaje esperanzador. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios está esperando aún, en su gran misericordia, que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. ¿No lo cree? Ahora es un buen momento para tomar esa decisión. Si por alguna razón hemos estado haciendo a un lado la voz de Dios, hoy es un buen momento para arrepentirnos de eso y decirle: Señor, perdóname, quiero atender tu llamado. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Aleluya. Y quiero invitarle para que usted tome una decisión ahora. ¿Cuál es esa decisión? De entregar su vida en las manos de Dios. La Biblia nos enseña que Dios tiene para nosotros un regalo. Ese regalo consiste en vida. Él quiere darnos una vida de confianza, una vida en la cual tengamos a alguien en quien apoyarnos, y es Él. No estamos hablando de ausencia de problemas, sino estamos hablando de alguien que nos va a ayudar en medio de los problemas. Él quiere llevarnos y ayudarnos a llevar esas cargas. Acérquese a Él ahora. Hágalo ahora, no lo haga mañana ni lo deje para después. Y si alguien aquí en esta mañana quiere entregar su vida al Señor, hoy es un buen momento. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Si nosotros escuchamos la voz de Dios y abrimos nuestra puerta, entonces Él toma la decisión de entrar. Si escuchamos hoy su voz, no debemos endurecer nuestros corazones, sino tomar una decisión firme. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera tomar la decisión de recibir a Jesús? O si usted y yo que estamos aquí queremos tomar la decisión de prestarle más atención de una forma diligente y responsable a la voz de Dios, ahora podemos hacerlo. Tal vez Dios nos ha estado hablando en que cambiemos esos actos, que cambiemos ese estilo de vida, que no represente en nada su voluntad, que cambiemos esa forma de actuar. Tal vez hemos tenido una forma de actuar muy irrespetuosa. Tal vez hemos sido o podemos ser acusados de no prestarle atención a su palabra. Tal vez no hemos tomado la decisión de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora es un buen momento. No pensemos que esto es un juego, ni que contamos con más recursos. Con lo único que contamos es con la oportunidad que Dios nos está dando.
tomemos esta decisión. Tomemos la decisión hoy y de decirle: Señor, quiero buscarte de todo corazón. Señor, quiero entregarme a ti. Quizás esas bromas que hemos estado haciendo no son las correctas y el Espíritu Santo nos ha estado redarguyendo. Gloria a Dios que todavía nos habla. Hoy es un buen momento para hacerle caso. Quizás hemos estado siendo muy crueles con alguien. Quizás hemos estado siendo muy indiferentes con alguien. Quizás hemos estado siendo malos empleados, malos patrones. Ahora es un buen momento, ya que el Espíritu Santo nos está hablando, para decirle: Señor, quiero atender tu llamado y ser un mejor empleado, ser un mejor patrón, ser un mejor hijo, ser un mejor padre, porque sé que tú me has estado hablando. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a cada uno, Señor, y nos haces ver cuán importante es escuchar tu voz. En ningún momento, Señor, queremos ser entregados a una mala forma de pensar e intentar defender nuestros actos con nuestros propios planteamientos, Señor. Enséñanos, Señor, a adherirnos a tu voluntad, a buscar siempre, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y permite, Señor, que día con día seamos transformados. Que este cuerpo, Señor, terrenal, cada día vaya muriendo, se vaya entregando por completo. ¿Para qué, Señor? Para que nazca en nosotros esa nueva vida, esa nueva personalidad, ese nuevo ser, Señor. Señor, gracias por tu oportunidad. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Antes que mi hermano Daniel pase, quiero dar un anuncio, hermanos, y es que